Vamos a demostrar que existe un número x que satisface la siguiente igualdad. Entonces, para ello voy a hacer uso de uno de los teoremas fuertes de continuidad, el cual es el teorema del valor medio. Entonces, para aplicar el teorema del valor medio, lo primero que necesito es una función que sea continua. Entonces, como quiero demostrar esta igualdad, pues voy a definir como mi función a la resta de estas dos expresiones. Esto menos 119. Entonces, notemos que esto es una función continua, ya que esta es una función continua, esta es una función continua, y aquí en esta fracción, como el denominador jamás se anula, también es una función continua. Entonces, para todos los reales, esta función es continua. Entonces, mi primer ingrediente para aplicar el teorema del valor medio ya está. Ahora, necesito evaluar a f en dos puntos, de tal forma que en un punto la función sea negativa y en el otro la función sea positiva. Entonces, fíjense, si yo evalúo f en 0, entonces acá, pues esto se me va a eliminar, esto es 0, esto es 0, entonces nos queda 1 entre 1, 1, menos 119. Y 1 menos 119 es menos 118. Por tanto, en f de 0 la función es negativa. Ahora, si evaluamos la función en pi, tenemos que f de pi es pi a la 179 más 1 entre 1 más pi cuadrada, ya que el seno de pi vale 0, entonces el seno cuadrado también de pi va a valer 0. Entonces este término no aporta nada. Y menos 119. Ahora noten, esta cantidad de acá, pues pi, lo que podemos decir es que pi pues, es mayor que 2. Entonces pi a la 179 es mayor que 2 a la 179. Este número es positivo, entonces esto es mayor que nada más esto, menos 119. Entonces claramente este número es más chico que este, ya que aquí le estamos sumando otra cantidad y aparte el 2 es menor que pi. Entonces fíjense que aquí me queda entonces 2 a la 179 menos 119. Entonces 2 a la 179 claramente es mucho más grande que 119, ya que por al menos 2 a la 7 ya es 128. Entonces, si 2 a la 7 ya es 128, pues obviamente que 2 a la 179 es mucho más grande. Por tanto, esta resta de números es positiva. Entonces, aquí ya lo tengo. Tengo todos los ingredientes para aplicar el teorema del valor medio, ya que necesito una función continua que sea en un punto negativa y en otro punto sea positiva. Entonces, si se fijan, entonces, si yo aplico el teorema del valor medio, lo aplico en el intervalo 0pi. Entonces, yo tengo que la función claramente es continua en este intervalo, ya que es continua en todos los reales. Y f de 0 es un número negativo y f de pi es un número positivo. Entonces, el teorema del valor medio me dice que debe existir alguien en el intervalo abierto, un número acá, donde la función se haga 0. Entonces, pero si existe un x tal que f de x es 0, pues quiere decir que esta cantidad va a valer 0, ya que esto es f evaluado en x. Si esto es igual a 0, paso este 119 del otro lado y ya tengo que entonces existe un x que satisface la igualdad que quería probar.